Benvinguts i benvingudes, ponents i assistents. Moltes gràcies per participar en el webinar d'avui. Serà sota el títol Noves certificacions per accedir als fons europeus. I per això contem amb la Mònica Aguilar, sociodirectora d'UBS Consulting, Enric Nebot, director d'expansió d'ICDQ, Luis Tatay, director de certificació a Espanya d'ICDQ, Laura Crespo, directora tècnica de CERTA I+D+I, i Matías Romero, CEO de CERTA I+D+I. Comencem i passo la paraula a la Mònica Aguilar, la nostra experta a ACES sobre aquests temes. Endavant, moltes gràcies. Bon dia a tots i moltes gràcies a ACES per l'organització d'aquesta jornada, d'aquest webinar. Jo us vaig a presentar una mica, una breu presentació de cadascú dels ponents, de qui són i les seves entitats, tot i que ells ens podran contar millor sobre les seves entitats. L'Enric Nebot és director d'expansió d'ICDQ, és enginyer tècnic en química industrial, màster en administració i direcció d'empreses, màster en auditoria ambiental, titular superior en riscos laborals i té 25 anys d'experiència laboral en el sector d'inspecció, control, certificació i verificació. Ha ocupat càrrecs al sector de direcció territorial, direcció tècnica, direcció d'explotació i direcció de vendes. Des de 2019 és el director d'expansió del grup d'empreses ICDQ, expert auditor en responsabilitat social corporativa i sostenibilitat. Luis Tatay és el director de certificació d'Espanya a ICDQ. És llicenciat en Biologia, màster en Enginyeria i Gestió Ambiental, és tècnic superior en riscos laborals. Té 22 anys d'experiència en entitats de certificació i verificació. Ha ocupat càrrecs de director d'àrea de qualitat, director d'operacions i de director de certificació. Des de 2021 és director de certificació a ICDQ Espanya i director de les operacions a Espanya. ICDQ és una entitat avaluadora de la conformitat internacional acreditada per les activitats de certificació de sistemes de gestió, certificació de productes i serveis i certificació de persones. És un organisme notificat pel Mercat CE Europa i entitat verificadora ambiental i de sostenibilitat. Com a referència, alguns dels clients de l'entitat són l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge de Salut, Sistemes d'Emergències Mèdiques de Catalunya, el SAMUR, Ajuntament de Madrid, la Mancomunitat Sanitària de Prevenció de Catalunya, l'Hospital Intermutual d'Alacant, l'Hospital de Sant Joan de Déu, l'Hospital Sant Rafael, l'Institut de Diagnòstic Biomèdic i Biobanc de l'Hospital Doctor Josep Trueta Mutua Mar, Mútua d'Andalusia i Ceuta CESMA, entre d'altres centres i clíniques sanitàries. Per part de CERTA, que els presento ja també, que faran després la presentació, la Laura Crespo és llicenciada en Químiques i Tecnologia dels Aliments, és tècnic superior en Salut Ambiental, és la directora tècnica de CERTA R+D+I i té 14 anys d'experiència en el sector de l'avaluació de projectes d'R+D+I i en certificadora de projectes amb llarga experiència en aquest tema. Matías Romero és enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de Madrid, és director general de tot el grup ACERTA, té més de 25 anys d'experiència en avaluació de la qualitat i la seguretat alimentària, és president de CONCECERT, el Consell Espanyol d'Entitats de Certificació, és autor de més de 100 projectes i construcció d'indústries agroalimentàries. Crec que em diuen que se sent una mica malament. Mireu si se sent millor, em dieu. Espereu un moment. A veure si us sentiu ara millor. El Matías Romero és autor de més de 100 projectes de disseny i construcció d'indústries agroalimentàries. Té més de 10 anys d'experiència en el sector d'avaluació de projectes d'R+D+I. ACERTA és l'entitat de certificació d'àmbit internacional. ¿Es talla? ¿Me oís bien? Sí? És l'entitat de certificació d'àmbit internacional especialitzada en l'avaluació de qualitat de diferents àmbits, projectes d'R+D+I,
per a deduccions fiscals segons el Real Decret 1432 de 2003. Seguretat i inocuïtat alimentària, benestar animal. Acerta va ser constituïda l'any 2004, té la seu central a Madrid i opera a més de 25 països. Està acreditada per 16 alcanços de certificació. La divisió de certificació d'R+D+I es va crear el 2014 i va ser acreditada per ANAC, l'Entitat Nacional d'Acreditació, el 2015. Des de la seva creació ha avaluat més de 2.500 projectes i l'import global de gast motivat és d'uns 2.000 milions d'euros. I, per últim, jo mateixa soc la Mònica Aguilar, soc sòcia directora de la consultora ABS Consulting. Jo soc enginyera industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya. Tinc màster en prevenció de riscos laborals en totes les 3 especialitats. Tinc suficiència investigadora per la Universitat de Brighton i la Universitat de Catalunya. Vaig fer el projecte de Stirling, el projecte final de carrera. Tinc experiència en R+D+I en el sector d'automoció i vaig treballar en transferència de tecnologia a Colòmbia. Després a l'Institut Català de Tecnologia a projectes europeus i a PricewaterhouseCoopers en gestió d'ajuts públics. Després vaig dirigir la primera certificadora, la seu de Madrid, la vaig fundar i dirigir durant 8 anys i ara estic en temes de consultoria. La meva experiència també sempre és en gestió d'ajuts públics i certificació o R+D+I. Bàsicament, començaré amb la presentació perquè ja dintre de la presentació us parlo sobre l'empresa. Passarem a parlar, si us sembla bé, en castellà perquè tenim tant el Lluís com el Matías com la Laura que venen de fora per la intervenció i d'aquesta forma els integrarem perquè puguin participar del webinar i entendre totes les ponències i poder intervindre. Entonces pasamos a castellano para que podáis participar en el webinar de forma más activa. Os comparto mi presentación y comenzamos. Yo voy a hablar, el webinar de hoy, os pretendemos explicar las nuevas certificaciones que se van a requerir para poder acceder a las ayudas que vienen de los fondos europeos, básicamente. En el sector en el que nos encontramos, en el sector salud, hay un PERTE aprobado en Consejo de Ministros, que es el PERTE del sector, el PERTE que se llama de salud de vanguardia. Yo os haré un breve resumen del PERTE de salud de vanguardia tras su aprobación y bueno, con las interacciones que tenemos con los distintos ministerios que lo gestionan. Ha habido algunos cambios respecto a cómo inicialmente se pretendía que fuera el PERTE, pero las ayudas y demás que vendrán asociadas al PERTE estarán afectadas entre comillas, por las nuevas certificaciones que nos explicarán tanto ICDQ como Acerta. Para poneros en marco, vamos a comentar sobre el PERTE de salud. En cuanto a ABS Consulting, que no he comentado, pues somos una consultora especializada en la gestión integral de ayudas públicas e incentivos fiscales relacionados con I+D+I, proyectos de inversión y medio ambiente. Al final, nuestra intención es la de ser el departamento externalizado de gestión de ayudas públicas de nuestros clientes. Lo que pretendemos es, como si fuéramos su departamento que pretende optimizar la financiación de todas aquellas actividades que son más innovadoras. Tenemos presencia en los principales grupos de trabajo más relevantes del país e instituciones, un poco por la defensa y la lucha, entre comillas,
de la I+D+I para que se ayude a financiar, para que las empresas puedan invertir en ella y se les facilite el acceso a la misma. Tenemos una experiencia de 25 años, los socios fundadores algunos años más en este sector. Entonces, respecto al PERTE de salud de vanguardia, simplemente era el PERTE de salud y se decidió que fuera salud de vanguardia. Os pongo aquí salud de vanguardia según el documento que el propio Ministerio publica, entiende como un proceso de promoción y protección de la salud que se basa en el desarrollo de nuevos productos, de procesos innovadores, de soluciones digitales que añaden valor a la prevención. Se hace mucho hincapié en empezar por la prevención, diagnóstico, en el tratamiento y rehabilitación de los pacientes de una forma personalizada, en la que también se hará durante todo el documento hincapié, y además permite afrontar nuevos retos sanitarios. El objetivo general del PERTE, pese a que hay una descripción bastante larga en el resumen ejecutivo publicado, yo diría que es que el sector salud a nivel estatal dé un salto hacia una modernización y según nos indica la Unión Europea en qué tenemos que destinar los fondos para que nuestro sector salud sea más moderno, más digital, más sostenible y más competitivo a nivel europeo y mundial. Veremos que se centra en una medicina personalizada y de precisión, ciencia de datos e inteligencia artificial y el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada. Estos retos serán los retos que centrarán las líneas en las que saldrán las ayudas, más lo que aquí dijéramos en este webinar nos compete y nos interesa. Se centrarán las ayudas que vendrán a financiar nuestros proyectos principalmente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una dotación de 1.469 millones de euros. Como sabemos, las ayudas nunca financian los proyectos al 100%. La contribución del sector público es de 982 millones de euros. La contribución privada será de unos 487 millones de euros. Si me preguntáis, pues algunas serán a fondo perdido, otras serán con más o menos intensidad. De ahí también parte de lo que nos contarán Matías y Laura. Algunas serán tipo préstamo, diferentes condiciones, en consorcio, individual, dependerá de cada convocatoria. No hay un modelo fijo. ¿Dónde se ubica esto dentro de los fondos europeos? Y tampoco me quiero extender demasiado en este punto porque al final es muy teoría, pero para que sepamos, el Plan de Recuperación, Transformación y de Resiliencia tiene 10 políticas palanca y 30 componentes. Aparte del PERTE de salud de vanguardia, se ubica dentro de la palanca sexta, que es el Pacto por la Ciencia y la Innovación. El refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Dado que el sector salud tiene un carácter muy estratégico, no solo se centra en el ámbito de la I+D+I, sino que también se extiende al ámbito industrial y a la transformación digital. Dentro de los componentes a los que compete, tenemos pues el 17, que está sustentado en la transferencia de conocimiento generado en los centros de I+D+I. Por ejemplo, los componentes 11 y 18, que se refieren a la transformación digital. El componente 12, impulso a la innovación del tejido industrial. El componente 16, que está referido a la inteligencia artificial.
etcétera. Como vemos, es un abanico amplio en el que no solo se referirá directamente a proyectos puros del sector salud, sino que abarcará un abanico más amplio y transversal. ¿Cómo se articula el PERTE? El PERTE tiene 4 objetivos principales y 5 líneas transversales. Los objetivos son unos objetivos, dijéramos, en los que van a llegar estas ayudas y 5 líneas que van a ayudar a que estos objetivos se puedan cumplir. Tampoco vamos a incidir demasiado para no ser muy intensa, pero al final, ¿cuáles son los objetivos? El de una medicina personalizada de precisión que se intentará favorecer el esfuerzo en desarrollo y creación de empresas competitivas que se basen en la generación de conocimiento, en la promoción de terapias avanzadas y fármacos innovadores y emergentes, que también se fomentará el fortalecimiento del tejido industrial basado en el uso intensivo de conocimiento, el desarrollo de un sistema de datos innovador que permita mejorar, como habíamos dicho, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación orientada a la salud y la digitalización del sistema sanitario. Las líneas transversales son líneas que pretenden que todo esto se pueda llevar a cabo. Se tiene que reforzar el Sistema Nacional de Salud, se tiene que invertir en desarrollo, digitalización y modernización de la capacidad industrial para que puedan cumplir esos objetivos. Hay que desplegar instrumentos y estructuras que ayuden a esa posible colaboración entre el tejido científico y el tejido empresarial. Hay que reforzar la cohesión territorial, se pretende que todo esto abarque a todos los territorios del Estado y en la ley de la ciencia se fortalece la carrera científica para que tengamos industrias más modernas, más competitivas, más digitalizadas y más modernas. Necesitamos personal cualificado y personal que se quede aquí. Forma parte de una de las líneas transversales y se contempla en la nueva ley. ¿Qué instrumentos habrá para que todo esto sea posible? Hay 2 agendas de inversión en la dotación presupuestaria, una va al tejido empresarial y otra al tejido científico, pero lo que se pretende es que haya alianzas entre estos 2 tejidos. Muchas de las convocatorias serán, yo diría que en su mayoría serán con proyectos de colaboración, diferentes tipos de colaboraciones con centros tecnológicos, con universidades, colaboración público-privada, pero hay diferentes convocatorias, compra pública innovadora y precomercial, licitaciones públicas. Después pues hay otro tipo de iniciativas como la creación de una estructura de I+D+I, convenios con las comunidades autónomas, acuerdo sectorial, etcétera, etcétera. Diferentes instrumentos que permitirán que el dinero llegue no solo a las empresas, también al Sistema Nacional de Salud, para que este salto se pueda dar. Y al final, pues los logros es lo que decíamos. Uno de los principales objetivos y logros que se pretenden es que el Sistema Nacional de Salud no sea más moderno y todo lo que he ido diciendo a lo largo de estos minutos, sino que además sea más independiente y más autosuficiente, en el sentido de que se pretende reforzar el tejido productivo aquí para que no dependamos de terceros, para que el tejido industrial se refuerce a nivel estatal, pero además pues que demos un avance en medicina personalizada y de precisión, en que la colaboración público-privada sea más intensa y eso permita el desarrollo de I+D+I en las empresas, en una mejora en la atención primaria y de calidad, en la digitalización del sistema que se requiere, etcétera. Eso es lo que se pretende en un plazo ver en un plazo de 5 años. Nosotros, como AVS,
y algunos de los asistentes forman parte de ello. Tenemos una propuesta que llevamos trabajando ya desde 2020, en el que las empresas van contando sus proyectos de futuro. Como llevamos mucho tiempo, algunos ya se han llevado a cabo, pero lo que sí que recogemos es las iniciativas de las empresas que quieren formar parte de algunos de estos consorcios. De momento, lo único que nos cuentan es cuáles son sus proyectos de futuro, qué posibles consorcios podrían necesitar o podrían estar interesados. Hay una opacidad grupal, es decir, el resto del grupo no ve qué proyectos tiene la empresa, pero sí que nosotros podemos ver qué posibles consorcios hay a la espera de que las convocatorias se vayan publicando. Porque después, y según veremos ahora en las siguientes ponencias, que en breve les daré paso, las convocatorias son rápidas, requerirán de unas certificaciones, alguna previa a la solicitud de ayuda. Entonces, hay parte del trabajo que tiene que estar avanzado y eso es lo que estamos trabajando ya. Dentro de DigitHealth, que hay una página web que podéis consultar, hay ahora más de 40 empresas, hay identificados más de 120 millones de euros, bueno, empleos directos, indirectos, 6 comunidades autónomas, porque, como hemos dicho, también se requiere una cohesión territorial que afecte a diferentes comunidades autónomas. Y a partir de ahí, ¿nosotros qué hacemos? Pues lo que hacemos es ver qué convocatorias e informaciones relacionadas con los PERTEs puede afectar a cada una de las empresas que trabajan con nosotros, analizamos los proyectos y vemos la potencialidad de las iniciativas y su probabilidad de éxito, ayudamos a la formación de consorcios, caso de que se requieran, o la empresa puede venir con su propio consorcio y hacemos la gestión integral de toda esta ayuda, incluyendo lo que os van a contar en las próximas ponencias. Entonces, sin más pérdida de tiempo, os doy las gracias. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que responderemos todos al final, si os parece. Y doy la palabra a los siguientes ponentes, que es ICDQ, Luis Tatay y Enric Nebot. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y gracias a ACES y a los asistentes. A mí me ha tocado hablar de... Voy a poner la presentación para compartirla. Espero que la veáis ya. ¿Sí? Bueno, como ha comentado Mónica, yo voy a utilizar el bilingüismo. La presentación está elaborada en catalán, voy a hacer la exposición en castellano para diferenciar los asistentes de Madrid. A ver. Tengo problemas al pasar la presentación. No me está pasando la presentación. Disculpar los problemas, hemos hecho las pruebas antes, pero no me pasa. ¿Cómo? No sé. Déjame el control, a ver. Vale, sí, por favor, prueba tú a ver si puedes ir pasando tú. Te he cedido el control. ¿Lo tienes? A ver. Vale. Vale. Ok. Sí, ve pasando. Disculpar. Bueno. Vale. Bueno, ICDQ es una entidad, como ha comentado Mónica, evaluadora de la conformidad. Nos dedicamos a la certificación, básicamente certificación de sistemas, los más comunes, ¿no? Calidad, medio ambiente, seguridad y salud, seguridad de la información, servicios y productos de todo tipo. En servicios, muchos servicios del sector sanitario y sociosanitario. Y bueno, luego somos entidad verificadora ambiental. Con lo cual esto es la línea. Yo os voy a explicar un poco, trazas del plan de recuperación, transformación y resiliencia, sobre qué es el principio de NSH, que es el foco en el que nosotros vamos a hacer nuestra exposición, que es una de las certificaciones de que se solicita en los proyectos, y os voy a explicar un poco cómo funciona, qué es y cuál es el proceso de verificación y validación que se solicita. Para eso os puedo.
proyectos. Entonces, a ver, el plan de recuperación y transformación y residencia tiene 4 pilares básicos. Los 4 pilares básicos en los que se fundamenta es la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Esto como pilares. Y luego, como ha comentado Mónica, hay 10 políticas palanca que van desde la agenda urbana y rural, infraestructuras y ecosistemas, transición energética justa e inclusiva, administración para el siglo XXI, modernización y digitalización del tejido industrial, el pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, que este punto es el más importante para vosotros en el foco, ¿no?, de esta política palanca. Educación y conocimiento, nueva economía de ciudadanos y políticas de ocupación, impulso de la industria de la cultura y del deporte y la modernización del sistema fiscal. Seguimos. Ah, no te pasa a ti, Luis, ¿no? No me pasa. Sí, no sé qué pasa con que hay problemas para pasar la presentación. A mí no me pasaba, no me avanzaba de página ahora. A ver, a partir de aquí, los proyectos de inversión o de reforma de las actualizaciones que opten al financiamiento de estos fondos europeos, uno de los requerimientos que se ha puesto es que deben de tener una autoevaluación que explique que cumple con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Esto es lo que se ha conocido con las siglas DNSH. Do not significant harm, ¿vale? Estas siglas son ya a nivel europeo, se han puesto de moda. El DNSH es una condición definida por la Comisión que obliga a realizar esta evaluación que asegure que esta inversión o reforma no afecta negativamente a uno o varios de los 6 objetivos ambientales definidos en el Reglamento 852 del 2020, que es el reglamento, ¿vale?, que establece toda la facilitación de inversiones sostenibles, ¿vale?, y que modifica un reglamento anterior. 6 principios basados, que es cuando habla de estos 6 objetivos y que no dañe estos 6 objetivos, deben ser proyectos que mitiguen el cambio climático, que se adapten al cambio climático, que se haga un uso sostenible y protección de los recursos hídricos, que fomenten la economía circular, que tengan políticas de prevención y control de la contaminación, tanto atmosférica como hídrica como de suelos, y la protección y restauración de la biodiversidad y los entornos naturales. Actuaciones de acuerdo al DNSH. Os he puesto aquí un enlace, como van a compartir la presentación, porque hay una guía muy clara por parte del Ministerio que ha publicado en la que se detalla muy bien todo el concepto DNSH, todas estas políticas, acciones y todo lo que una organización debe de conocer a la hora de abordar los proyectos. Se habla mucho de una palabra, que os pongo la definición porque se está utilizando mucho la palabra taxonomía. En este campo, la taxonomía es simplemente una clasificación común que se ha hecho a nivel europeo para determinar qué ha de considerarse una actividad sostenible. ¿Por qué? Porque la terminología sostenibilidad es muy amplia y todo el mundo habla de sostenibilidad y había que definir un lenguaje común para que en toda la Unión Europea hubiera un lenguaje común y se entendiera bajo los mismos principios y conceptos que es una actividad sostenible. Y por eso se utiliza la taxonomía, que incluso hay un reglamento europeo específico sobre la taxonomía. ¿Dónde nos encontramos? Pues como ha explicado Mónica, hay una serie de PERTEs, ¿no?, que estos se van apareciendo y van saliendo a medida que se van publicando órdenes específicas o decretos que regulan toda la parte de presentación de proyectos que se pueden presentar y las directrices y regulaciones para los mismos. ¿Cuáles han salido hasta la fecha? Pues tenemos la orden ICT 713 de proyectos I+D+I de la industria 4.0, el Real Decreto 1071 de ayudas y a la investigación naval, la orden ICT 789 de industria manufacturera, la orden ICT 1466 de vehículo eléctrico y conectado, que es el último que ha salido,
y está en borrador a punto de salir el de economía circular. En todos se solicita validación de NSH. ¿De acuerdo? Solicitan otras cosas, pero nosotros desde ICDQ vamos a centrarnos en una de estas certificaciones, digámoslo así, porque es verificación, validación, no deja de ser una certificación, actuación de certificación, que se solicita. Entonces, el foco lo centran en qué no va a ser considerado, actividades no elegibles. Hay actividades no elegibles, ¿vale?, que ya por defecto ya no pueden obtener este tipo de validación ni son objeto de financiación. Construcción de refinerías, térmicas de carbón, extracción de petróleos, actividades con gases de efecto invernadero fuera de parámetros de referencia, vertederos, incineradoras, plantas de tratamiento mecánico-biológico. Sí que en algunos casos, como veis, hay excepciones. ¿Por qué? Porque lo que sí que se permite es que un vertedero y la construcción de un vertedero no estaría dentro, pero sí que la mejora de los existentes. Todo lo que sea mejora de lo que actualmente está en el mercado sí que podría entrar en función si encaja dentro de alguna de las convocatorias y proyectos. Y en general son productos, actividades y servicios altamente, o industrias altamente contaminantes que ya no entrarían. Estas no podrían ser objeto. Y luego ya entramos en las que pueden ser objeto y que puedan ser elegibles para incluirse dentro de un proyecto. Se dividen en unas categorías. Han determinado unas que son casos excepcionales, como pueden ser actividades de promoción e utilización de combustibles fósiles, porque no se dispone de alternativas viables de bajo impacto ambiental desde un punto de vista técnico y económico. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, los hidroaviones de extinción de incendios, ¿no? Esto, mientras no haya una tecnología, ¿no?, alternativa, pues sobre esto serán casos excepcionales que podrán determinarse. Y aquí hay una serie de actividades que son casos excepcionales y que se tienen que analizar muy bien respecto a la guía y los contenidos de las órdenes que salen, si pueden ser ávidos o no de poder ser incluidos. Pasamos a la siguiente, Luis. Luego ya, actividades elegibles que se pueden incluir en los proyectos son perjuicio nulo o insignificante, ¿vale?, como pueda ser mejora de edificios, eficiencia energética sin demanda de agua, producciones ganaderas, reforestaciones, fabricación de renovables, tecnologías bajas en carbón, bombas de calor, procesamiento de datos, compostaje, reformas laborales de protección social y de trabajadores autónomos. Y luego unas que son, ya va incrementando el nivel de lo que más probablemente tengan capacidad de ser aprobadas, aceptadas y el foco donde quieren, que es todas aquellas que tengan una contribución sustancial al medio ambiente, generación de energías renovables, electrificación de la industria, reducción de riesgos de inundaciones, sistemas de eficiencias de riego, plantas de compostaje, movilidad sostenible, etc. Y luego ya las que son el top. Disculpa, en la anterior, si os, por favor, Luis, en esta, ya las que son el máximo, ¿no?, que se consideran que son actividades 100% que se ajustan al anexo 6 del reglamento, que son aquellas que son 100% sostenibles desde un punto de vista medioambiental, ¿vale? Y todas estas son aquellas que se considera que sí que se ajustan totalmente a los principios de NSH, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Pasa. Disculpar estas interrupciones de la logística. Esto en el directo no tiene, pero cuando hacemos estas webinars, por desgracia, a veces sucede. Ahora. Entonces, a ver, bueno, hay toda una serie de actuaciones de acuerdo al DNSH, ¿vale? En el que, bueno, esto es bastante mejor que analizar en la guía, porque en definitiva hay determinadas actuaciones que pueden ser consideradas que se ajustan adentro del principio de NSH, como puedan ser evaluaciones de impacto y pruebas de sostenibilidad, compromisos de cumplimiento a normativa vigente. Entonces, aquí hay un ejemplo de pruebas que pueden ser ávidas de entrar dentro de los proyectos de financiación, como por ejemplo, una cosa que va muy relacionada con nuestra actividad, ¿no?, que es la aplicación e utilización de sistemas de gestión ambiental, como el reglamento EMAS, la certificación 14.000, utilización de productos o inclusión de productos que contengan etiquetas ecológicas u otras etiquetas tipo 1
previstos en la norma 14.024 relativas al ciclo de vida de los productos, sobre contratación pública ecológica, con lo cual aquí abre un abanico de determinadas acciones que probablemente en el sector sanitario, sociosanitario, puedan ser mucho más integrables, ¿no?, que las anteriores, que son de otros tipos de industrias y otros tipos de actividades. ¿De acuerdo? Si avanzamos, Luis. Entonces, a ver, esto os lo comento. Hay actividades con unas indicaciones y indicaciones específicas respecto a que tienen una consideración especial y que esta será analizada individualmente por cada uno de los proyectos, que pueda ser construcción de nuevos edificios, renovaciones energéticas y no energéticas de edificio, cualquier tipo de obras, sobre las calderas de biomasa, biocombustibles, todo este grupo, ¿no?, que tienen un régimen especial y que serán tratadas especialmente, y en estas es muy un análisis respecto al proyecto en concreto que se presente. Si avanzamos, Luis. A partir de aquí, como hemos comentado, ¿qué se pide en estos proyectos? Se pide... A partir de aquí ya me dejas a mí. Sí, iba a introducirte, Luis, iba a introducirte. A partir de aquí se pide que esta validación, verificación, validación de una autoevaluación, ¿vale? Y a partir de aquí, que es el proceso en el que ejecutamos desde ICDQ este trabajo de esta certificación requerida para la presentación de proyectos, os la expondrá nuestro director de certificación, Luis Tatay, a quien paso la palabra. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ACES, muchas gracias Mónica, Laura, Matías y a todos los asistentes, ¿no?, a este webinar. Bueno, a mí me ha tocado la parte pues un poco más aburrida, ¿no?, que es explicar el proceso de validación, y digo de validación, no de verificación, ¿no?, porque estamos hablando de proyectos no ejecutados inicialmente, ¿no? Voy a describir, bueno, pues un poco en qué consiste y bajo qué marco estamos actuando, bajo qué marco debemos obtener esa acreditación que nos otorgará la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC. Y bueno, comentaré brevemente, bueno, pues qué documentación con carácter muy general, porque todavía hay muchas incertidumbres, ¿no? Está saliendo, todos los programas PERTES están saliendo muy rápidamente, y todos los procesos de evaluación requeridos en estos programas PERTE, bueno, pues se están ajustando, bueno, pues no a última hora, pero sí con carácter urgente, ¿no? Entonces todavía hay algunas incertidumbres que, bueno, comentaré un poquito más despacio. Bueno, pues como bien ha comentado tanto Mónica como Enrique, ¿no?, hay una serie de PERTES, hay una serie de programas de ayudas, ¿no?, para el desarrollo de proyectos que exigen, bueno, una validación de esa declaración de la organización de que ese desarrollo de proyecto no va a causar un impacto significativo al medio ambiente, ¿no? Esto es importante, ¿no? Dentro de esos programas de subvenciones, bueno, pues se indica concretamente si es necesaria una validación por una tercera parte independiente, ¿vale? Esa tercera parte independiente, bueno, pues es la labor que realizan las entidades de certificación, validación y verificación, ¿no?, que es, bueno, pues el ámbito de actuación que desarrollamos desde ICDQ. Nosotros nos basamos en distintos documentos, ¿no?, en el Reglamento 765, que es un documento del 2008, ¿no?, en el que se establecen en el marco europeo, bueno, pues los reconocimientos a nivel europeo de las entidades de certificación acreditadas, ¿no? Tiene que haber una entidad de acreditación a nivel nacional única, esa entidad nacional de acreditación a nivel país puede representar a nivel europeo, bueno, pues los certificados emitidos por entidades de certificación acreditadas, etcétera, etcétera. Nos basamos en ese reglamento, el 765, en el marco de Unión Europea, ¿no? Y como entidad de certificación, pues tenemos que estar acreditados en dos normas, básicamente. La 1729, que es una norma específica de verificación y validación de información ambiental, que es el caso que nos aplica, es el caso de NSH. Nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación de no afección al medio ambiente, ¿no?, en la ejecución de ese proyecto. Y es algo que tendrá que documentar muy bien tanto la empresa con el apoyo, por supuesto, de sus asesores, de sus consultores, ¿no?
Y luego también tendremos que solicitar acreditación, bueno, nosotros estamos en proceso ya de acreditación, de la 1465, que es una norma específica para la validación. Ahí se establecen los mecanismos específicos que deben seguir las entidades de certificación, verificación, para validar cierta información medioambiental. Inicialmente esta norma se creó para gases de efecto invernadero, lo que pasa es que tiene un espectro de actuación muy amplio y todo lo que es la valoración de DNSH entraría también dentro de esta norma de referencia, ¿no? Y luego como elemento adicional, bueno, pues tenemos un documento elaborado por la Entidad Nacional de Acreditación, que es el RDE, es un documento específico sectorial, el 31, ¿no?, en el que se especifica claramente, bueno, pues las condiciones que debemos exigir, entre comillas, a clientes, tanto en el proceso de solicitud de validación de ese DNSH, de esa autoevaluación elaborada por la empresa, como los requisitos de competencia del personal, como los requisitos de estructura de la propia entidad y como los requisitos, y esto es algo muy importante, de imparcialidad e independencia de la entidad a la hora de poder validar estos procesos. A ver si me pasa. A ver. Bien. Dentro del objetivo básico de validación, nosotros lo que tenemos que concluir con esta evaluación realmente es que esa autoevaluación generada por el cliente se ha considerado tomando como base una base técnica sólida, es decir, nuestros expertos técnicos, lo que van a verificar es que esa argumentación que ha realizado el cliente para concluir su autoevaluación tiene una base técnica adecuada. Nosotros utilizaremos en estos equipos evaluadores personal con amplia experiencia en el ámbito ambiental y amplia experiencia en esos 6 objetivos que incluye el reglamento de taxonomía, ¿de acuerdo? Dentro de estas actividades de evaluación, actividades que no cumplen el criterio de DNSS por su naturaleza, ¿vale? Tenemos dos tipologías, aquellas actividades que es lo que evaluaremos. Actividades que no cumplen el criterio de DNSH, es decir, nosotros podemos recibir solicitudes de proyectos en el que realmente, de acuerdo a ese reglamento, ya inicialmente no cumplen con el principio, ¿no?, con los principios de DNSH. O actividades que dentro de esa evaluación sí cumplen con el DNSH, ¿no?, y que debe justificar el cliente, ¿no?, que debe justificar detalladamente para cada uno de los 6 objetivos, ¿de acuerdo? En función de la tipología de proyecto, será requerida una memoria simplificada o una memoria de evaluación sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la empresa va a tener que esforzarse a la hora de justificar cuáles son los motivos por los que esa autoevaluación o esa conclusión de autoevaluación para ese aspecto concreto, bueno, pues cumple con los criterios de no causar un impacto significativo en el medio ambiente, ¿no? La justificación, y esto es importante, esto lo resalto, se exige, y por lo que estoy viendo en todos los programas que están allá sacando de ayudas, ¿no?, vinculados con el PERTE, con el Plan de Resiliencia, Transformación y Recuperación, es importantísimo justificar adecuadamente tanto el cumplimiento de esos principios, ¿no?, orientados a esos 6 objetivos ambientales, ¿no?, como las medidas establecidas por la organización, en el caso de que hayan identificado, bueno, pues que una medida podría afectar significativamente al medio ambiente, ¿no? A ver, sigo. Bien, he ido. De acuerdo. Dentro de lo que es la información que solemos pedir como entidad de certificación, no os asustéis, aquí hay mucha información. A ver que se me ha vuelto ahí, yo no sé por qué. Perdonad, ¿eh? Vale. Básicamente, y esto quedará claramente identificado en todos los programas. En el programa sanitario, pues también quedará claramente identificado qué información es la que tiene que presentar la organización. Presentar a la administración, que es información que tendremos que solicitar las entidades de certificación, ¿no? Bueno, pues básicamente una memoria descriptiva del proyecto
que incluya además la inversión que se va a efectuar para la ejecución, para el desarrollo y para la ejecución de ese proyecto, ¿no? Como he comentado, esta memoria descriptiva tiene que seguir claramente la estructura y el contenido establecido en la convocatoria pertinente, ¿de acuerdo? Además de esa memoria, debe presentar la organización de cara a obtener esa conclusión sobre la autoevaluación que es realizada, la propia autoevaluación que ha generado la organización, esa autoevaluación sustantiva que ha generado la organización, para poder justificar que realmente esa actividad que va a desarrollar, o esas actividades que van a desarrollar la ejecución del proyecto no causan un impacto significativo. Además de esa información, pediremos en nuestros procesos de solicitud de documentación y de formalización de contrato, bueno, pues pediremos las fechas máximas en las que tienen que presentar esa validación validada por la entidad de validación y verificación, ¿no? La fecha máxima, la convocatoria pertinente sobre la cual requieren una validación de esa autoevaluación, documentación que pueda exigir la propia administración, y esto es importante, una declaración por parte del cliente que esa solicitud de validación solamente se ha presentado a una única entidad de certificación. Esto ya es algo que está recogido dentro de lo que es la certificación de proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? De esta forma, bueno, se evitan, bueno, pues múltiples evaluaciones sobre un mismo proyecto. Y luego también una declaración por escrito del solicitante de que la documentación presentada de la autoevaluación es la que se va a presentar a la administración competente, ¿no? De todos modos, todo esto estará trazado porque nosotros tendremos intercomunicación tanto con la administración competente como con la entidad nacional de acreditación sobre la información y sobre los proyectos presentados o valorados favorablemente, ¿de acuerdo? Bien, dentro de lo que es el contenido del informe, que realmente el informe es el resultado final, ¿no?, de esta evaluación que realizamos las entidades, bueno, pues información con carácter general, ¿no? Identificación del organismo que está ejecutando esa evaluación, esa valoración, identificación de la empresa, identificación del acuerdo aceptado por el cliente o referencia del expediente, la memoria concreta de la evaluación, eso habrá que trazarlo claramente, la fecha del informe, identificación de aquellos requisitos aplicables, es decir, la propia convocatoria y requisitos adicionales incluidos en la propia convocatoria, y también detalle de las acciones correctivas que hayan podido plantearse en el caso de que nuestros evaluadores en el proceso de evaluación detecten que hay inconsistencias sobre esa autoevaluación, ¿no? Es importante destacar, aquí no vamos a hablar en este proceso de valoración, de validación, más que de valoración, no vamos a hablar de no conformidades, vamos a hablar de inconsistencias sobre la autoevaluación presentada por la organización. Y defino entre inconsistencia, ¿no? Pues a lo mejor es una mala evaluación realizada por el cliente sobre un objetivo ambiental concreto o una falta de justificación, ¿no? Entonces nosotros tendremos que solicitar en esos casos, bueno, pues que la organización, con ayuda de la entidad asesora, consultora, bueno, pues establezca un plan que pueda minimizar y que pueda solucionar, bueno, pues esa inconsistencia detectada en el proceso de valoración. ¿De acuerdo? Y yo creo que así de contenido del informe, creo que no me dejo nada más. De todos modos, esto va a ser muy modificable. ¿Por qué? Porque cada programa tendrá información, identificará qué información crítica es la que se tiene que presentar, bueno, pues a los organismos competentes para que luego puedan dar la financiación adecuada, ¿no?, considerada en el programa. Vale, dentro de lo que es el resultado de la evaluación, bueno, ¿qué va a concluir la entidad, ¿no? Nosotros lo que tenemos que concluir en ese proceso de validación es para cada uno de los objetivos ambientales que hayan sido tratados, bueno, pues tendremos que decir, eso pasa lo mismo que en proyectos de investigación. Nosotros cuando hacíamos una calificación de la naturaleza del proyecto,
teníamos que hacer una calificación de la naturaleza del proyecto para cada una de las actividades que contenía en ese proyecto global, ¿no? Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un juicio razonado sobre, bueno, pues la veracidad de las conclusiones adoptadas por el cliente para cada uno de los objetivos medioambientales. Y luego, posteriormente, en ese resultado de validación, también haremos bueno, pues un juicio global del proyecto en conjunto, ¿de acuerdo? Pero no me rollo mucho porque yo soy mucho de hablar y tengo que dejar a mis compañeros que comenten también. Bueno, dentro de las competencias, creo que esto es importante, de los equipos validadores, de los equipos evaluadores, no de las entidades de certificación, bueno, pues es básico. Tienen que conocer, tener amplios conocimientos en actividades de validación de información. Pueda ser declaraciones ambientales EMAS, puedan ser huellas de carbono, estado de información no financiero, huella hídrica. Es decir, nuestros evaluadores van a tener que tener o demostrar a la entidad de certificación y también a la entidad de acreditación que disponen de competencia demostrable sobre estos aspectos, ¿no? También deben tener, por supuesto, competencia demostrable, bueno, pues sobre el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia establecido por el Gobierno, ¿no? Que está basado en el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, ¿no? También tienen que tener, lógicamente, conocimientos específicos sobre los principios de DNSH, ¿no? Contemplados en el reglamento de taxonomía, conocimientos específicos sobre documentación de referencia mencionada en los programas de ayudas, ¿no? Conocimientos, lógicamente, de los procedimientos de la entidad, en los procesos de evaluación, y luego conocimientos amplios, ¿no? Dentro de lo que es el abanico de esos 6 objetivos ambientales, ¿no? Mitigación del cambio climático, lo que es la adaptación, la utilización de los medios hídricos y marinos, economía circular, incluyendo siempre dentro de lo que es economía circular esa capacidad de reciclaje y de prevención del uso de materias primas, ¿no? Y prevención, lógicamente, de control de la contaminación y de restauración de la biodiversidad, ¿no? Pues básicamente, básicamente esos son los conocimientos que debe tener nuestro equipo. Y bueno, yo por mi parte creo que lo he explicado todo muy rápido, podría estar hablando días sobre este tema. Os animo a que hagáis las preguntas que consideréis oportunas y bueno, por supuesto estamos a vuestra disposición, ¿no? Para aclarar ahora en un futuro, bueno, pues cualquier motivación, cualquier comentario que queráis trasladarlo. Un placer y muchas gracias. Voy a ceder el control. A ver. Luis, si haces el favor, pásaselo a Laura. Sí. Vale, yo he renunciado al control para todos. Laura lo solicita. Lo tengo. Muy bien, entonces, ¿seguimos nosotros ya directamente, Mónica, o sí? Sí, entrar directamente. Muchas gracias. Perfecto, pues buenos días y muchísimas gracias a todos los asistentes, especialmente a ACES por darnos la oportunidad de presentarnos en esta ponencia a las empresas que están hoy atendiéndola. Me gustaría explicarles por qué estamos aquí, porque a lo mejor realmente somos unas organizaciones con las que no hemos tenido mucho contacto hasta ahora. Entonces, me gustaría explicarles por qué estamos aquí y, sobre todo, qué podemos hacer por ustedes en el momento en que ustedes como empresas tengan la oportunidad de solicitar las ayudas procedentes del PERTE de salud. Entonces, lo primero, a mí cuando alguien me habla me gusta saber quién es, de dónde viene, etcétera, para ver si le hago caso o si no le hago caso. Entonces, muy brevemente les explico que, bueno, soy Matías Romero, director del grupo de empresas Acerta, que son un grupo de empresas de certificación. Somos una organización internacional. En este momento tenemos, bueno, la oficina, el cuartel general de la organización está en España. Tenemos 6 oficinas
internacionales en distintos países y continentes, y teníamos la proyección de extendernos un poquito más hasta que con esto de las pandemias y las guerras, pues los planes pues se han ido posponiendo un poquito. Ya veremos qué pasa en el futuro, ¿no? La organización Acerta está creada en el año 2004, aunque el equipo que la fundó pues venía trabajando en el ámbito de la certificación desde el año 1998, pues por lo tanto ya llevamos 23, 24 años trabajando en el mundo de la certificación, de la evaluación de la conformidad en distintos ámbitos, ¿no? Trabajamos en muchísimos países, emitimos certificados en más de 25 países. Y esto pues, nos da una visión de cómo funciona la calidad en muchos ámbitos pues, a nivel global, ¿no? La empresa trabaja en 3 áreas fundamentales. Uno es el sector alimentario, esta es nuestra especialización en origen. Ahí pues, emitimos un número muy importante de certificados a nivel mundial. Somos uno de los principales agentes certificadores a nivel mundial, con clientes en más de 25 países, como les decía, de 4 continentes. En el año 2014 constituimos la división de certificación de proyectos de I+D+I. Actualmente tenemos ya 48 disciplinas acreditadas. Hemos certificado más de 2.400 proyectos, que ya es una cifra muy considerable, proyectos de empresas que invierten en I+D+I. Concretamente, por ejemplo, el año pasado hemos certificado ya con informe motivado del Ministerio 830, y todo esto nos ha permitido evaluar un gasto total realizado en España en I+D+I de más de 2.000 millones de euros. Con esto lo que quiero decir es que acumulamos ya pues, una experiencia significativa en evaluación de proyectos que tengan un componente innovador, lo que nos permite tener pues, unos recursos muy potentes para poder acometer de una manera rápida y eficaz cualquier iniciativa como es esta de los PERTES, que ahora mismo empiezan a surgir, ¿no? Les iba a decir en la diapositiva anterior, antes de que me cambiase Laura, que nosotros, nuestra obsesión es cumplir los plazos que tenemos para poder dar servicio al cliente. Esto es fundamental, porque sobre todo en iniciativas como estas, donde los plazos son tan cortos, lo fundamental es que todo el mundo llegue a tiempo, para que nadie pierda la oportunidad que tiene. Nos caracteriza también un trato muy directo y muy afable con los clientes. Al fin y al cabo, somos una empresa privada. Y también decirles que a medida que hemos ido trabajando en el sector de la evaluación de la I+D+I, pues hemos ido ajustando muchísimo nuestros criterios a los que tiene el Ministerio de Ciencia para emitir los informes motivados, y creo que somos una de las entidades que menos rechazo tiene en cuanto a, o que más nivel de aceptación tiene en cuanto a la emisión de los informes motivados. Con esto lo que le quiero decir es que cuando nuestro eslogan es líderes en fiabilidad, está fundamentado en hechos concretos, ¿no? Y por último, bueno, pues tenemos una división de certificación de bienestar animal bastante reciente, pues porque es una tendencia actual del mercado y de la sociedad, y bueno, pues hemos creído oportuno entrar en ese sector también. Laura, por favor. En el área de certificaciones de I+D+I, certificamos proyectos de inversiones y gastos en I+D+I para el tema de las deducciones fiscales a las que las empresas tienen derecho en España. Certificamos también muestrarios y hacemos informes pues, para ayudar a las empresas en sus litigios con la agencia tributaria cuando reciben una inspección o una paralela, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues a raíz de la... ¿Puedes hacer un clic, Laura, por favor? Y a raíz de la entrada en vigor de la publicación recientemente de los PERTES, que ya han empezado a salir, pues hemos creado esta nueva división de la empresa pues para ayudar a las organizaciones que quieran solicitar las ayudas correspondientes a los fondos Next Generation a través de los PERTES que va publicando el gobierno español, para darles un servicio que es necesario porque en la medida en que las ayudas se asignan a aquellos proyectos que, bueno, además de cumplir todos los requisitos que establecen las bases reguladoras, tienen que tener también un componente innovador en el sector en el que se invierte, y tienen que garantizar que esas inversiones pues, no van a afectar de una manera significativa al medio ambiente. Entonces aquí vienen las dos certificaciones de las que les estamos hablando hoy. Una certificación que está relacionada con la justificación
del calificativo innovador de esa inversión, y otra certificación relacionada con la no afectación al medio ambiente, que es el certificado DNSH. Acerta es una entidad especializada, muy especializada y acreditada por ENAC en la certificación de proyectos relacionados con la I+D+I, por lo tanto les podemos dar el servicio en la parte de certificado de que las inversiones que ustedes acometan y que quieran solicitar financiación a través del PERTE correspondiente, tienen ese componente innovador y se ajustan a las definiciones que se establezcan en las bases reguladoras de ese PERTE en concreto, el PERTE de salud, ¿no? Y ICDQ, que es nuestro partner para esta aventura, pues les facilitará ese otro certificado que se requiere en cuanto a la no afectación medioambiental. Por eso quería centrar bien el tiro para que sepan exactamente por qué estamos aquí estas dos empresas, ¿no? Porque conjuntamente nuestra experiencia, cada uno por separado, les va a permitir tener un servicio, pues yo creo que el mejor, sin duda, en el mercado para poder cumplir los plazos que las empresas, plazos muy breves, que las empresas van a tener para poder solicitar estas líneas de ayuda. Bueno, internamente el área de I+D+I en la organización lo tenemos dividido en 3 equipos muy potentes, uno que llamamos equipo de química, otro equipo de industria y otro equipo TIC. En la medida pues, que el PERTE se ajuste a una de estas áreas, pues será el equipo correspondiente el que tenga relación con las empresas que soliciten la subvención a través del PERTE correspondiente. En el caso pues, del PERTE de salud, pues posiblemente sería el equipo de química el que tendría la mayor parte del peso en la resolución de estos expedientes. ¿Avanzamos un poquito? Bueno, y decirles que esos 3 equipos de la organización que tenemos constituidos, pues aproximadamente realizan 1/3, cada uno de ellos 1/3 de las evaluaciones de I+D+I que hacemos al año. Y por último, antes de terminar y darle paso a Laura para que les explique cómo es el proceso de certificación de un expediente de I+D+I, quería decirles que las entidades de certificación en realidad jugamos un papel que a la vista de las empresas a veces es un poco, pues así, no sé exactamente la palabra cuál sería, ¿no? Porque nos ven como notarios, ¿no? Notarios son estos señores, papeles, tal, mucha burocracia, etcétera, tal. Bueno, pues piensen que nosotros somos empresas privadas y lo que queremos es dar un servicio muy bueno a nuestros clientes para que nuestros clientes estén a gusto con nosotros y repitan con nosotros todas las veces posible. Entonces, por eso, desde luego, en Acerta, y me consta que también en CDQ, implementaremos los sistemas de certificación más ágiles posible para que el servicio que les demos a ustedes sea el más eficaz, sin duda. Y que todos, al fin y al cabo, siempre que se cumplan los requisitos que nos pidan las bases de los PERTES y, por supuesto, los requisitos de acreditación, que nosotros pues estamos bajo el foco de ENAC, que sí que a vigilar que todo esto se haga con la competencia técnica necesaria, pues que todos esos procesos sean ágiles y que nos lleven a todos a un final feliz en cuanto a la petición de la subvención que a cada empresa le corresponda. Y Laura les explica ahora cómo va a ser el proceso de certificación de la parte que nos corresponde, que es la de la evaluación de la inversión en términos de I+D+I. Pues muchas gracias, Matías. Buenos días a todos. Soy Laura Crespo, la directora técnica de Acerta I+D+I, que ya comentó Mónica hace un rato. Agradeceros poder contaros el proceso de certificación de los proyectos, de los PERTES, ¿vale? Vamos a comentaros muy sencillo, vamos a contar unas transparencias muy sencillas para no aburriros y para que entendáis que el proceso va a ser ágil y sencillo. Acerta, como entidad acreditada por ENAC, dispone de la acreditación de todos los códigos UNESCO necesarios para la certificación de los proyectos de los PERTES y en concreto del PERTE de salud de vanguardia. ¿Cuáles son los códigos que nos vamos a poder encontrar en estos proyectos? Dentro del área de la ciencia de la información vamos a tener proyectos ubicados en el código de inteligencia artificial. También vamos a tener otros proyectos que estén ubicados dentro del sector de la química, proyectos relacionados con química analítica, bioquímica, química macromolecular o química orgánica. También en ciencias de la vida pues nos encontraremos proyectos que estarán relacionados con biología celular, genética, biología humana, inmunología, microbiología. ¿Vale? Comentaros que tenemos un importante elenco de expertos que pueden abarcar todos los proyectos de todos vuestros proyectos. Dentro de ciencias médicas
También habrá proyectos de ciencias clínicas, medicina interna, ciencias de la nutrición, patología, farmacodinámica, farmacología o cirugía. Y por último, en ciencias tecnológicas, pues seguro que hay bastantes proyectos relacionados con tecnología bioquímica, ingeniería y tecnologías químicas, tecnologías de ordenadores y por último, pues hemos considerado tecnología de la instrumentación. El proceso de certificación que hemos diseñado, por supuesto, cumpliendo con los requisitos de NAC, hemos tratado de hacer un proceso que sea ágil y sencillo. Somos totalmente conscientes del poquito plazo que vais a tener para la presentación de estas ayudas y hemos intentado pues, adecuarnos y hacer un proceso lo más básico que hemos podido diseñar. Aquí en esta transparencia son los diferentes puntos. Comenzamos con una solicitud de presupuesto, firma de contrato, envío de la factura, revisión documental, designación del experto técnico, evaluación técnica, como siempre una toma de decisiones para la emisión del informe y el certificado. Por entrar un poquito en detalle, ya os digo que poco detalle, en caso de que necesitéis ampliar esta información, al final os vamos a dejar nuestros datos y lo ampliamos, pero bueno, por dar un poquito más de detalle, para elaborar el presupuesto vamos a necesitar una información muy básica de vuestros proyectos y de los socios con los que hagáis estos proyectos. Vamos a tener en cuenta el volumen del proyecto, os pediremos cuál es el volumen de cada proyecto y en función del volumen del proyecto asignaremos un presupuesto u otro. Con la aceptación de este presupuesto firmamos un contrato, una solicitud de certificación y comenzaremos el proceso de certificación. Uno de los primeros puntos de este proceso de certificación es la revisión documental. Haremos una revisión documental. En el caso de los PERTES, el checklist que vamos a revisar va a ser un checklist muy sencillo, muy ágil, con algunos puntos que tiene la memoria que tener. Es bastante probable que muchos de vosotros vayáis de la mano de una consultora, como puede ser el caso de AVS, de Mónica Aguilar, por ejemplo. En este caso, ellos son los que van a ayudaros a elaborar esta memoria. No obstante, desde la certificadora pues se revisa una descripción del proyecto, los datos básicos de las entidades que forman parte de este proyecto y luego algunos puntos de la memoria descriptiva, puntos concretos, como serán puntos concretos y muy básicos, ¿vale? Para estas ayudas, objetivos, alcance, ambición del proyecto, cuáles son los resultados esperados de este proyecto, las novedades tecnológicas sustanciales. Este es el punto más importante, ¿vale? Porque al final nosotros como entidad de certificación lo único que vamos a hacer es deciros si vuestro proyecto tiene un calificativo u otro de cara a vuestras ayudas, una descripción de un proyecto con una planificación y una descripción de las actividades de este proyecto en cuanto a los trabajos que vais a realizar. Se pedirá un presupuesto por partidas, aunque nosotros no vamos a valorar el presupuesto ni las partidas, solamente vamos a entrar en la parte de la calificación. Una vez que hemos revisado esta información, nosotros vamos a proceder a designar el experto técnico. Antes de proceder a esta designación, que sepáis que nosotros vamos a realizar la capacitación de nuestro experto técnico. Cada experto técnico debe de saber del informe que va a revisar. Igual que os comentaba antes, los códigos UNESCO de los que podían estar ubicados vuestros proyectos, nosotros nos encargaremos de que el expertos fundamentalmente de las universidades, tengan la capacitación suficiente, la competencia necesaria para poder elaborar cada informe de cada proyecto. Y, por supuesto, antes de designar cada experto técnico, llevaremos a cabo una profunda revisión de la imparcialidad para verificar la total ausencia del conflicto de interés. Por si tenéis algún interés, pues los requisitos que deben cumplir son los que os indicamos en la parte más baja de esta diapositiva. En este esquema lo más importante es que los expertos tengan experiencia previa en actividades de I+D+I relacionadas con los códigos UNESCO de cada proyecto. Una vez que ya tenemos designado el experto técnico, pues lo que hacemos será comenzar con la evaluación técnica. Una vez que hacemos la evaluación técnica y confeccionamos el informe técnico, pues se lleva a cabo la toma de decisiones, donde únicamente lo que revisamos es que el informe contenga toda la información suficiente y que el experto haya justificado muy bien en su informe si se trata de un proyecto de investigación industrial o se trata de un proyecto de desarrollo experimental. Ya en el último punto sería la entrega del informe de certificación y del certificado, que es el informe necesario para la solicitud de todas estas convocatorias y de estas ayudas. Lo que os he comentado, os dejamos nuestros contactos porque este proceso hemos tratado de
y hacerlo muy, muy, muy sencillo, unas transparencias sencillas para que simplemente tuvierais un poco la visión global del proceso y que es un proceso sencillo y asequible para todos vosotros. Muchas gracias y yo por mi parte ya he terminado. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias al resto de ponentes. Bueno, en principio abrimos el turno de preguntas, que me preocupa un poco porque no sé si están todos dormidos o no, o lo hemos dejado todo muy claro, pero no hay preguntas de momento. Yo quería simplemente decir un par de cosas que no sé si han quedado claras. Hemos explicado el PERTE, hemos explicado que habrá una serie de ayudas y que nos van a pedir 2 tipos de certificaciones. Estas certificaciones, la certificación que han explicado Matías y Laura, que es la certificación en la que nos van a dar un calificativo de investigación o de desarrollo, un calificativo que nada tiene que ver con la investigación y desarrollo que estamos acostumbrados a trabajar en incentivos fiscales, nos sirve para obtener una intensidad de ayuda u otra. Y este certificado nos lo van a solicitar antes de solicitar la ayuda. Es decir, cuando nosotros, digo, AVS o la empresa, la parte de la empresa prepara toda la documentación que Laura explicaba y la documentación para presentar a la convocatoria, debemos tener, antes de presentar la solicitud de convocatoria, esa certificación con un resultado. Por eso Laura dice que se adaptan, es un proceso sencillo, es un proceso que se adapta a unos plazos más cortos, porque necesitamos eso antes de la solicitud de convocatoria. Es por ello que yo instaba a que los proyectos se vayan identificando, los posibles consorcios y demás, porque en el momento de que sale una convocatoria no solo tenemos que preparar toda la documentación, sino que tenemos que certificar, lo cual en cierta forma añade cierta complejidad o, dijéramos, alarga un poco el plazo de preparación de esa documentación antes de la solicitud de convocatoria. Por otra parte, tenemos la certificación que nos han presentado Luis y Enric. En este caso, esta validación del DNSH nos pedirán en convocatoria solicitud e identificación, que creo que lo habéis mencionado, de entidad certificadora con la que lo vamos a hacer, pero no el resultado. Es conveniente, y decidme si me equivoco, pero tenerlo también avanzado, porque en caso de que haya algún requerimiento, ¿no? Estamos a tiempo, porque después si te conceden la ayuda y no pasas el DNSH, pues entiendo que la ayuda no te la pueden conceder. Ahí también es verdad que cuanto más tengamos avanzado respecto a esa certificación, pese a que solo nos pedirán la certificación en concesión, pues mejor. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Y tanto lo ha dicho Matías, ICDQ y Acerta hacen un tándem, yo diría que perfecto, porque cada uno se dedica en este caso a su especialidad, aquello en lo que tiene toda su fortaleza, y han hecho un acuerdo para estas certificaciones que son nuevas, porque incluso la que han explicado Matías y Laura, que nos suenan muy conocidas, el procedimiento será distinto, las definiciones no serán las mismas a las que estamos acostumbrados y demás, pues cada uno estará haciendo aquello en lo que es fuerte, y esa alianza yo personalmente, y si me lo permitís, la veo muy positiva y muy buena para el sector y para este tema de los PERTES. Y yo creo que poco más, no lo hemos mencionado, pero el PERTE de salud de vanguardia es un PERTE complejo, entre comillas. Entonces, lo gestionan el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Transición, el Ministerio de Sanidad. Con lo cual tiene varias patas. Una es, lo hemos dicho, la carrera científica, la otra es la parte más empresarial, tenemos la parte de digitalización y tenemos la parte más de ciencia y de universidades. Entonces es un PERTE donde cabe estar atento a los diferentes
ayudas y demás que van a llegar por parte de todos los actores, que son muchos, y también a nivel nacional y a través de las comunidades autónomas. Yo creo que con esto es todo lo que se ha explicado durante el webinar y no sé si hay alguna pregunta o queréis añadir algo el resto de ponentes. Bueno, yo solamente un matiz, Mónica, que como empresa de certificación con experiencia ya de bastantes años, creo que es muy importante el papel que juegan las consultoras en la preparación de las memorias que luego tienen que ser evaluadas, porque tenemos los casos que nos vienen de los expedientes directamente elaborados por las empresas solicitantes y los que vienen acompañados por un profesional que sabe cómo elaborar la memoria de cara a obtener un mejor rendimiento a la hora de conseguir el calificativo, etcétera. Entonces, aunque no es lo que parece que intento hacer promoción de tu empresa, pero creo que es muy importante que las empresas que van a hacer una solicitud de subvención por esas líneas se basen en la ayuda de una compañía que les ayude a hacerlo ágil y eficiente. También, porque estamos con unos plazos muy limitados y lo que no hay es posibilidad de andar con muchos requerimientos de ida y vuelta. Cuanto más perfecto nos llegue todas las entidades de certificación, más garantía de que vamos a poder cumplir los plazos y obtener el resultado final que pretendemos. Sí, muchas gracias. Yo he estado también en el otro lado en certificación y yo también siempre lo decía. Al final es aquello de, creo yo, de zapatero a tus zapatos. Las empresas tienen que dedicarse a trabajar en lo que es lo suyo, igual que externalizamos otro tipo de servicios porque cada uno es experto en lo suyo. Estos temas son lo suficientemente complejos como para que alguien, no lo he dicho, pero nosotros, y la verdad es que la mayoría de consultoras del sector trabajamos a éxito, con lo cual eso garantiza que una consultora que trabaja a éxito quiere decir que va a riesgo, que si no consigue la ayuda, por mucho que haya trabajado una ayuda, 2, 30, si no se las conceden no cobra nada, y eso quiere decir pues, que hay una buena selección de proyectos, un buen filtro y yo creo que una garantía de... Y como tú dices, pues después tanto a la empresa como a la certificadora se facilita todo el proceso. A la empresa también, yo creo. Y más con los plazos que vamos a manejar, que son mínimos. Sí, en este caso, los plazos, sí, insistimos, van a ser críticos, es verdad. Pues en el chat no hay preguntas. No sé si por parte de ACES, Gloria, ¿quieres añadir? Moltes Fem la gràcies. cluenda. Sí, farem la cluenda perquè veig que no hi ha ni cap pregunta ni cap consulta per part dels assistents. Si no hi ha cap. Doncs bé, gràcies als ponents per la seva intervenció i transmissió del seu coneixement i experiència. Agrair també als assistents que heu participat en aquest webinar. Esperem que hagi sigut del vostre interès. Us esperem als propers webinars. Moltes gràcies a tots. Salutacions. Adéu, bon dia. Moltes gràcies. Adéu a tots. Adéu. Gracias. Gràcies a tothom. Adiós.